Mamá Renacida, el podcast del posparto y la maternidad real. Un espacio para todas aquellas madres que están en posparto, para las que ya lo pasaron y para las que acompañan el posparto desde distintos lugares. Yo soy Isis Lola y quiero que hablemos del posparto y la maternidad en palabras reales, desde la experiencia de maternar y el arte de acompañar. Hola, bienvenidas a otro episodio de Mamá Renacida. El día de hoy tengo una pregunta para ustedes. ¿Por qué la microbiota está revolucionando la forma en que entendemos la maternidad, el posparto y la salud de nuestros hijos? Cuando pensamos en maternidad solemos hablar de hormonas, lactancia, sueño o emociones. Pero hay un protagonista silencioso que está participando en todas esas conversaciones al mismo tiempo, la microbiota. Hoy vamos a hablar de ese ecosistema invisible que vive dentro de nosotras y de por qué podría ser una de las piezas más importantes y menos comprendidas de la salud materna e infantil. Y bueno, antes de empezar, me gustaría que hagamos esta respiración para conectarnos. Entonces, los invito, quien esté escuchando, a inhalar profundo y saca el aire por tu boca. Muy bien. Ahora sí, bienvenidas. Está conmigo el día de hoy Valerie, una amiga querida y podemos hasta decir que en algunos casos colegas en este mundo de la maternidad. Y les quiero platicar un poquito de ella para que la conozcan. Ella es médico cirujano de la Universidad Anáhuac y naturópata certificada por el Whitman Institute. También es mamá de 2 adolescentes, que ahí también nos conectamos porque nuestras hijas son amigas. Tiene una certificación por el IPI, que es el Integrative Psychiatry Institute en Salud Femenina, un diplomado en tanatología por el Centro Himalaya y actualmente está cursando una certificación de terapia asistida con psicodélicos en el Instituto Newman. Lleva más de 20 años dedicados a la salud integral y femenina. Es cofundadora de Bioflora, empresa líder en suplementos naturales para la salud intestinal y la microbiota. También es creadora de Menoglow, la primera empresa o marca mexicana de suplementos diseñados para acompañar la perimenopausia y la menopausia. Y bueno, desde su propia experiencia como mujer en perimenopausia y tras recibir un diagnóstico de osteopenia que la llevó a profundizar aún más en esta etapa, Valerie ha hecho de esta transición su gran misión: hablar sin tabús, conciencia, empatía y amor, para que las mujeres vivan esta etapa con plenitud, poder y belleza. Y quiero contarles su visión, que es acompañar a las personas de forma integral, brindándoles herramientas reales para tomar el control consciente de su salud. Bienvenida, Valerie. Muchas gracias. Me encanta poderte presentar así porque, pues creo que no sé cuándo fue la primera vez que conectamos y para las que escuchan y conocieron en algún momento a Fit Mom Project, pues Valerie entró desde ese entonces y yo llevo recomendando pues tus probióticos Bioflora desde hace muchos años y estoy feliz de que estés en el podcast finalmente. Bienvenida. Muchas gracias. Y sí, es cierto, ya tenemos muchos años conectadas. Muchos años conectadas y pues sobre todo desde la salud, ¿no? Es tan importante. Y bueno, ahorita me gustaría empezar por preguntarte qué es la microbiota y por qué está revolucionando el mundo de la medicina. Y seguramente algunas de ustedes ya han visto que la palabra probióticos está por todos lados, microbiota. Cuéntanos un poquito. Sí. La microbiota es este conjunto de microorganismos que viven en nuestro cuerpo. Pueden ser bacterias, pueden ser virus y también parásitos. Okay. Y sí, está revolucionando la medicina porque hoy en día sabemos que no solo están involucrados en la función digestiva, que es lo que más se conoce como la flora intestinal. Pero hoy sabemos que tenemos una microbiota también en otras partes del cuerpo que son diferentes y tienen diferentes funciones. Ok. Sí. Ok. Entonces, la microbiota no está nada más en el intestino, en la flora intestinal, está en otras partes del cuerpo. Sí, tenemos diferentes floras, diferentes microbiotas. Tenemos en las mujeres la microbiota vaginal, está la microbiota del sistema respiratorio, de la piel,
Y todo esto tiene relación con diferentes ejes entre flora y diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, el eje intestino-cerebro, por ejemplo. Ujú. Entonces, hay diferentes microbiotas y hay diferentes ejes relacionados con las diferentes microbiotas. Ok, ok. Sí, porque yo tenía la idea de que, bueno, ya no, un poco más como Dula he entendido que el mundo de la microbiota está en diferentes lugares, pero pues sí, se cree mucho que nada más está en el eje pues, intestino, bueno, en el intestino. Sí. Y hablando de la microbiota, pues, o sea, escuchamos probióticos, prebióticos. Yo como empecé a conocer este mundo de la microbiota fue con la palabra probióticos. Y me acuerdo que en una plática que diste en FitMom entendí que existían también los prebióticos. Pero a ver, platícanos la diferencia entre probióticos y prebióticos. Sí, es una pregunta muy importante porque los prebióticos es el alimento de los probióticos, de estas bacterias. Ah, ok. Y sin el alimento no se pueden reproducir o se reproducen de forma desequilibrada. Y por lo general es fibra, los prebióticos es fibra que tu cuerpo no digiere, pero alimenta. Y es sumamente importante porque ahí entra el tema de no solo nos alimentamos para nosotros, sino alimentamos a nuestra flora y la Ok, importancia de con qué nos alimentamos. ok, ok, ok. Entonces, tomar probióticos sin prebióticos no tiene sentido. No. Ok, muy bien. Ahora, ¿por qué la microbiota crees que se considere como un órgano más? Sí, se considera hoy un órgano más porque tiene muchas funciones que si no existieran no podríamos estar vivos. Okay. Algo que yo siempre platico es que las bacterias llevan en este planeta Tierra millones de años y si no fuera por ellas, nosotros no podríamos sobrevivir. Tienen funciones como síntesis de vitaminas, digestión, en el metabolismo, síntesis de neurotransmisores. Entonces, tienen tantas funciones que por eso se consideran un órgano más en el cuerpo. Ok, muchas funciones. Muchas. Y ahorita tú mencionaste la relación entre intestino. Bueno, sí, flora intestinal o intestino-cerebro, porque también hoy se escucha bastante que el intestino o que el segundo cerebro está en el intestino. A ver, cuéntanos un poquito de eso. Sí. Se dice que el intestino es un segundo cerebro. ¿Por qué? Porque el 70-80% de la serotonina que se secreta en el cuerpo se secreta en el intestino a partir de la flora intestinal. Estas bacterias ayudan a sintetizar, a crear serotonina. Y la serotonina es esta hormona de la felicidad que tiene relación con el cerebro. Entonces, los probióticos secretan sustancias que hacen que se comunique el cuerpo. Algo muy importante de los probióticos no solo son ellos mismos, sino las sustancias que ayudan a sintetizar para comunicarnos. Ok. Hoy en día, por eso se habla de la importancia de la flora intestinal con temas de depresión, temas de ansiedad, temas de sueño, por este eje intestino-cerebro. Ok, o sea, el tener una buena salud intestinal de alguna manera es también un reflejo de un bienestar emocional en general. Sí. Qué importante. Sí. Por ejemplo, en pacientes con esquizofrenia, con ciertas enfermedades mentales, se sabe que su flora intestinal tiene un desequilibrio. No se puede asegurar que uno es a causa del otro, pero está relacionado. Ok. Y también por medicamentos. También los medicamentos alteran la flora intestinal y entonces también puede tender a una depresión, a una ansiedad, porque todo está conectado, ¿sabes, Lola? O sea, todos estamos conectados. El alimento, ahorita que mencionamos, los prebióticos actúan en nuestra flora intestinal, los medicamentos, nuestro estado de ánimo. Estamos más conectados de lo que creemos. Lo que comemos, o sea, en realidad el tema de la salud intestinal es más importante de lo que creíamos. Bueno, yo vengo de esa generación donde me tocaron muchos antibióticos y jamás el pediatra, mi mamá jamás me dio un probiótico. O sea, a lo mejor quizás de vez en cuando un sinuberase, que era como lo que había nada más en esa época, pero yo he sufrido mucho bueno, he tenido que como, no sé si la palabra es reconstituir o sanar mi flora intestinal porque estaba en muy malas condiciones, entonces
Pues sí, eso me trajo muchos síntomas que acabas de mencionar, pero pues la realidad es que la medicina convencional no lo había asociado, Ujú. ¿no? Y teníamos Sí. generaciones de personas y niños tomando muchos medicamentos sin siquiera cuidar la flora intestinal. Sí. Creo que estamos regresando a saber que las cosas básicas es lo más importante en nuestra salud. Ok, La alimentación es de lo más importante. El sueño. Hoy en día se habla tanto de la importancia del sueño. El ejercicio, la salud mental. mental. Ujú. Estamos regresando a saber que lo básico. No tenemos que tener un aparato que valga muchísimo. No tenemos que pagar a un spa para sentirnos bien. O sea, hay que regresar a lo Lo básico. básico. Ujú. Y lo que mencionaste también, los antibióticos. Los antibióticos es de los medicamentos que más alteran la flora Ujú. intestinal. Ujú. Yo como médico estoy a favor de los antibióticos, pero saber cuándo, cómo, en qué circunstancias y qué hacer después de tomar El protocolo antibióticos. después de tomar, Ujú. perdón, Sí, antibióticos. Sí, eso me parece muy importante. Yo tampoco estoy en contra de ellos, sí, simplemente pues saber cómo reconstituir tu flora intestinal después de consumirlos. sí. Ok. Ahora, esto también se escucha bastante, pero me gustaría que tú nos lo compartieras. Más del 70% del sistema inmune está Ujú. relacionado con el intestino. Me Ay, encanta. me encanta ese tema, me encanta el tema de los probióticos y el sistema Inmune. inmune y me encanta platicar que los probióticos son parte del sistema inmunológico porque son ellas, las bacterias buenas, que llega una bacteria mala y luchan contra ella. Ese es uno de los mecanismos que es muy directo, pero hay otros mecanismos que no sabemos, que los probióticos secretan sustancias Ujú. para matar a las bacterias malas, como se llaman bacteriocinas, o sea, unos antibióticos naturales. Ujú. Y hay otra cosa más, secretan sustancias que llaman a otras células del sistema inmunológico Ujú. para que vengan y ayuden a combatir a las bacterias patógenas. Ujú. Por ejemplo, en el COVID sabíamos que existían unas células que se llamaban los NK o los macrófagos. Entonces, los probióticos no lo hacen solos, lo hacen también llamando a otras células. Así de importantes son. Ok. O sea, hay toda una cadena de comunicación Sí. con el intestino. Ok, muy bien. Ahora vamos a relacionarlo un poquito con, pues, con embarazo, porque Mm. yo como Sí. Dula lo que entendí, y hay un documental maravilloso que ahorita no me acuerdo cómo se llama. Se llama, bueno, a ver si me acuerdo en el resto del episodio, que justo hablaba del microbioma, ¿no? Mm. Humano y Ujú. cómo los seres humanos estamos en contacto en diferentes momentos, desde el líquido amniótico de nuestra madre, Ujú. estamos el primer contacto con el microbioma es con el Sí. microbioma de nuestra madre y Ujú. es en el líquido amniótico. El segundo es el nacimiento, Ujú. estar en contacto con el microbioma vaginal, ¿no? Sí. Todas las bacterias vaginales de la madre. El tercero, pues lógicamente es el contacto piel con piel, la Ujú. lactancia, estar en contacto con las bacterias de la madre y pues a través de la lactancia también seguramente recibimos, ¿no? Como este microbioma. Pero bueno, desde tu visión en el embarazo, yo más bien así como que mencioné de lo que me acuerdo, ¿cómo empieza a cambiar este microbioma en cada trimestre o si hay Mm. algún trimestre en específico en el que sea más importante? Porque yo creo que ahí entra el valor de la buena Mm. alimentación Ujú. en el embarazo. Sí. Sí. Se puede hacer, bueno, la primera pregunta que hice es cómo va cambiando la microbiota en los 3 trimestres. Ajá. Sí, va cambiando porque sabemos que durante el embarazo las hormonas van cambiando, ¿no? Ujú. El nivel de estrógenos, de progesterona, y el cuerpo es tan sabio que sabe que está pasando algo dentro y que va a haber cambios. Entonces, en el primer trimestre empiezan a cambiar los probióticos, durante los 3 cambian diferentes tipos de probióticos, pero por ejemplo, en el segundo se crean más probióticos que ayuden a que no haya inflamación, crean Mm. una acción antiinflamatoria. Ok. Por ejemplo, en el tercer trimestre, los probióticos están más enfocados a ayudar al metabolismo de la glucosa, por Ok. ejemplo. Y
después, ahorita que mencionaste la lactancia, en la lactancia es otro, a veces creo que se menciona que es el cuarto trimestre, ¿no? Sí. La lactancia. En la lactancia se secretan sustancias que alimentan los probióticos que tiene el bebé. Ay, no, Sí, así de inteligente. sí. Son los prebióticos, como mencionamos antes, que son unos oligosacáridos que alimentan las bifidobacterias del bebé, o sea, específicamente esas. Ok. Entonces, en cada trimestre sí va cambiando la flora de la mamá. Ok. Sí, una inteligencia. No. Ok. Una cosa más que aprendo. Sí. Ahora, con respecto a cambios hormonales, ¿cómo lo relacionarías con el intestino? O sea, ¿qué está sucediendo entre los cambios hormonales y el impacto en el intestino? Hay algo increíble que se llama estroboloma. Ok. El estroboloma es un conjunto de microorganismos que ayudan a metabolizar el estrógeno, por eso se llama estroboloma. Ok. Y está totalmente en relación con la flora y el estrógeno. Entonces, al ayudar a metabolizar, ayudan a secretar el estrógeno que no necesitamos, a equilibrar el que sí necesitamos. Entonces, ahí existe una relación totalmente unida. No sé si te respondí la pregunta. Sí, pero quizás estaría bien entender cuál es la función del estrógeno en el embarazo. Sí. Pues el estrógeno ayuda a mantener el embarazo. Ok. Sí, junto con la progesterona, a mantener Ok. sí, al ser vivo dentro de nosotros, porque sabemos que después del embarazo baja el estrógeno, baja la progesterona y suben otras hormonas. Ok, Sí. perfecto. Entonces, bueno, ya entendiendo esta parte del estrógeno, que seguramente estos cambios son los que producen, bueno, ¿cómo se puede decirlo? Esta función del estrógeno, pues obviamente puede dar ciertos síntomas en el embarazo. En términos de, no sé, estreñimiento, inflamación, digestión durante el embarazo, ¿cómo podrían los probióticos ayudar? Porque es muy común el estreñimiento en el embarazo. Sí. Entonces, luego me preguntan a mí, yo también. Entonces, luego me preguntan, bueno, ¿qué puedo hacer para el estreñimiento en el embarazo? Porque pues no puedes tomar cualquier cosa. Aquí, ¿cómo podrían los probióticos ayudar? Y tengo otra pregunta relacionada con eso, que sería, ¿cuál sería el beneficio para después de tomar los probióticos durante el embarazo? Hablando de, pues, no sé, beneficios a lo mejor en la lactancia o en la salud del bebé. Sí, el estreñimiento es muy común en el embarazo. Creo que vámonos a lo básico, ¿no? Una alimentación alta en verduras, en leguminosas, frutas, ejercicio, Agua. agua, O hidratarse bien. hidratarse. Por ejemplo, si es un embarazo en épocas de calor como ahorita, es muy importante hidratarse. Entonces, creo que eso es lo básico. Alimentar a nuestra flora a través de los prebióticos y los probióticos. Claro que ayudan al metabolismo, ayudan a que haya un mejor movimiento intestinal, a la peristalsis. Entonces, sí, y van a ayudar, lo que dijiste, van a ayudar a que la flora intestinal de la mamá, a la flora vaginal estén sanas para prepararse para el parto. Entonces, los probióticos sí ayudan en estreñimiento y también pueden ayudar en casos de diarrea. Los probióticos es son que balancean, Sí. van haciendo lo que necesitan en el intestino. Entonces, en ese caso, por ejemplo, que decías, bueno, que decimos de balancear, también los probióticos podrían ayudar a prevenir, no sé, son muy comunes las infecciones urinarias en el embarazo. Sí, en embarazo y después, bueno, en las mujeres. En las mujeres, las infecciones urinarias, ayer tuve una plática y le pregunté a todas las mujeres que estaban ahí, eran 10, si alguna de ellas no había tenido una infección urinaria y Ninguna. Todas lo hemos pasado. Okay. Pero creo que también hay mujeres que sufren más, ¿no? O sea, yo conozco familiares que sufren de 3, 4 al año. Ok. Los probióticos, también aquí me fascina el tema de los probióticos y las infecciones urinarias porque existen cepas probióticas
que se han estudiado específicamente para prevenir y tratar infecciones urinarias, porque son ellas en específico que combaten la bacteria que normalmente nos ocasiona las infecciones urinarias, que es la Escherichia coli. Entonces, hay varias cepas como Rhamnosus, Reuteri, que combaten directamente a la Escherichia coli, pero también secretan sustancias antiinflamatorias y bacteriocinas para matar a esta bacteria. Ok, Sí, por ejemplo, en Bioflora tenemos este producto que tiene estas cepas, pero también tiene vitamina C y arándano, que son que buenísimas para sí, infecciones sí, urinarias. porque acidifican la orina, hacen que la pipí se vuelva más ácida y la Escherichia coli no se pega a la vejiga, no sube por los ureteros y no llega a los riñones. Entonces, Ah, todas las mujeres que sufran de infecciones urinarias en embarazo o post, buenísimo. tomar vitamina C. Ujú. Sí, 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 sí. Sí, porque además en embarazo no te dejan tomar cualquier cosa. ¿no? Entonces tenemos dos situaciones. Una, que pues si se altera tu flora vaginal o intestinal, a pesar de que comas bien, es Sí, normal por el sí. mismo proceso que estás viviendo. Ujú, Entonces somos más propensas las mujeres, sí. tanto durante la menstruación o Ujú, premenstruación, pero en embarazo. Entonces, consumirlos, o sea, tener esta conciencia de los probióticos podría ser bueno como prevención ujú, y mantener una buena salud intestinal y también como sí, tratamiento, porque luego ves que no te pueden dar cualquier cosa y sí, quizás te dice el doctor, el gine, no, pues tómate probióticos y tantos gramos de vitamina C, sí, pero pues como estás mencionando, no todos los probióticos incluyen probablemente estas cepas que son específicamente para atacar sí, las bacterias que producen la infección urinaria. sí. Eso está Y muy un bueno. dato muy importante es que si hay infección urinaria o vaginal, las mujeres en embarazo tienen propensión a que haya un parto prematuro. Ah, órale, eso no Sí, sabía. sí, Ok, sí. Por la sí, inflamación. el estado de inflamación. Sí, Ujú. entonces toda mujer con una infección urinaria o vaginal Hay durante que el embarazo Hay hay que que atenderla, atenderla. sí, 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 sí. Sí, porque como dices, o sea, es normal tener ciertos periodos de inflamación en el sí, embarazo, pero no debe ser una constante, ¿no? sí. Creo que de hecho al Y por final, la zona sí, puede llegar a acelerar un parto. sí, no, y un estado de inflamación también, pues debilita, o sea, el sistema Sí. inmune está débil y no solamente podría ser una infección urinaria, podría ser algo Sí, hay que vaginal. ver bien qué es. Sí, Yo, obviamente. por ejemplo, con las mujeres siempre me gusta como platicarles y que es muy importante y es nuestra responsabilidad diferenciar entre una infección urinaria y vaginal. Se me hace tan ¿Y cómo importante. la diferenciarías? Una infección urinaria es dolor y ardor cuando hacemos pipí, Ok, dolor en el pubis, ok. a diferencia de una infección vaginal, que puede haber un flujo vaginal Ujú, con cierto color, ¿no? Blanco o verduzco, amarillento, eso depende por qué es. Comezón, ujú, ardor en una ujú. infección vaginal, Ujú. el Olor, flujo con algún olor o sin ok. olor, ¿no? Depende qué es. Entonces, creo que eso es básico para todas las mujeres o mamás de niñas, enseñarles a diferenciar entre una infección urinaria y vaginal, Una infección urinaria. porque tanto para conocernos nosotros mismos como para saber tratarlas. Porque a Sí, mí sí me pasa que llegan pensando que es una infección urinaria y no, es vaginal o al revés. ujú. Entonces, creo que es responsabilidad de Importante nosotras. entender la diferencia entre nuestros síntomas y creo que, o sea, he escuchado de las infecciones que cuesta más trabajo quitar o de las más recurrentes es Mm, la urinaria, sobre todo, ¿no? sí, Que a veces crees que, bueno, la puedes atender o la puedes dejar y se va a quitar. No. sí. Yo la verdad, desde que conozco los probióticos de Bioflora, pues sí, o sea, Mm, sí tengo más conciencia de eso y es como ya no nada más para, bueno, cómo me trato si la tengo, que sí. afortunadamente no he tenido. Mm, ujú. Sí, Desde como entonces, preventivo, se puede como tomar como preventivo, ¿no? preventivo. Como preventivo Sí, yo creo. sí. Hay Ok. mujeres que tienden a infecciones urinarias cuando van de viaje Ujú, y también es bastante común por las relaciones sexuales. ujú. Es Es bastante bastante común común. también las Sí, infecciones. Ok, muy bien. Entonces ya me contestaste mis preguntas que sí. tenía sobre embarazo. Em, A ver, aquí, ¿cómo puede influir la microbiota materna en el bebé? O sea, ya hablando un poquito más de, bueno, yo como mujer consumo los probióticos para mi propia salud y Ujú, prevención o mm, tratamiento, pero ¿cómo hacerlo desde el embarazo podría
tener un impacto en la salud de mi bebé y quizás podríamos hacer una pequeña pausa antes o que lo relaciones tú, porque pues hay una diferencia entre el parto vaginal y la Mm, cesárea en cuanto a la infestación, no sé si es una palabra, de ujú. microbios, o sea, de la Sí, microbiota en el bebé. No sé si esté relacionada con esta influencia de la microbiota materna en el bebé. mm, No sé por dónde quieras empezar, pero sí. A ver, la última pregunta, que luego a mí la memoria, no ya importa, te olvidé la recuerdo primera la otra. pregunta, nos vamos a la segunda, la Ok. última. Em, la mujer embarazada se debe de preparar. Yo siempre opino que desde antes del embarazo. En el Ujú. embarazo se puede preparar tomando probióticos, salud, sueño. ¿Qué ocurre en el parto? El parto natural, vaginal, ahí es en donde el bebé, a través de la nariz y la boca, va a recibir, va a absorber, Ujú. inhalar Ujú. la flora de la mamá. De la vagina. Entonces también tiene que ser sana, Ujú. ¿no? Ahí el tema de una infección vaginal, ¿no? Claro. Entonces, Ujú. que sea sana, entra y eso es lo que va creando la flora intestinal del bebé. Ujú. Y eso es beneficioso, eso es Claro. lo ideal. En Sí. el caso de la cesárea, el bebé no recibe esa flora y se dice que la primera pues es o de la piel o del aire, ¿no? Y ahí me gusta no asustar, ¿no? A las mujeres decir, bueno, ahí no acaba todo, ¿no? Ahí hay otras formas en donde podemos seguir introduciendo bacterias buenas para crear una flora intestinal sana de nuestros De bebés. los bebés. Ujú, Ujú. sí, pero sí es una diferencia. Por ejemplo, los niños que nacen por cesárea tienen más propensión a asma, alergia, sobrepeso y obesidad. Y se cree que estas Mm. cuatro cosas estén en relación con la flora que no recibieron durante el nacimiento, que los bebés que nacieron por parto natural. Sí. Ya sé cómo se llama el documental, se llama Microbirth. Mm, Y ahí aprendí una técnica que algunos médicos mm, ginecobstetras están haciendo en México ya, pero son pocos y me gustaría compartirla porque mm, si vas a dar a luz por cesárea o das a luz por cesárea es una buena idea. Introducen una gasa en la vagina de mm, la mamá sí. y la dejan ahí durante, pues desde antes de que empiece la cesárea. O sea, en Mm, realidad que hay algo en la vagina durante una cesárea no afecta a sí. nadie. Entonces, no sé, desde que llegas al hospital y te preparan, te Ujú, ponen esta gasa en la vagina ujú, y ya que nace el bebé, sacan esta gasa sí. y se le Ujú, embarran al bebé en el cuerpo para que sí. tenga contacto con esa microbiota vaginal que no pudo tener, ¿no? Por el nacimiento que tuvo. Entonces me hace que es una muy buena, pues es una muy buena idea como para, pues, lograr que los bebés puedan recibir esa microbiota, ¿no? Si no se Sí. puede, como dices, hay otros momentos ya Sí. hablando de posparto inmediato y así, donde la pueden recibir, pero bueno, ahorita me acordé que en ese documental que se llama Microbirth, por si les interesa más Mm, saber acerca del mundo de la microbiota, está muy bien porque sí, o sea, yo no había escuchado o no me acordaba la relación ujú, de la falta de eso, de esas bacterias vaginales en la sí. salud de los bebés. Sí. Sí, yo también he oído de esa técnica. Mis dos partos fueron naturales vaginales, pero si hubiera sido por cesárea, yo hubiera pedido que él me lo hiciera, o si no, yo creo que yo lo hubiera hecho. Y claro, y es que todavía creo que hay un mito o Ujú, un tabú, no sé cuál es la palabra, con en cuanto al mundo de las bacterias. O ujú, sea, yo dentro del mundo del nacimiento, pues yo creo que hay doctores que todavía consideran que la vagina tiene bacterias que no son buenas, ¿no? sí. Y que a lo mejor pueden seguir promoviendo una cesárea o no sé, pero crear esta conciencia de la importancia, ¿no? Del microbioma en general, pero sobre todo de la vagina en cuanto al nacimiento Ujú, es importante. Por eso este documental yo antes cuando daba cursos se los recomendaba mucho a las parejas, porque pues nunca sabes cómo van a ser tu bebé. Y si llega a ser por cesárea, pues entender la ujú, importancia. Y sí. sí, como quitando un poco de tabús alrededor de las bacterias de la vagina. No es un microbioma malo, a No, menos de que tuvieras una infección sí. vaginal. Pero hoy en día, con el control prenatal que hay, pues es raro que una mujer llegue al parto con Sí, una infección vaginal. Y si sí, pues hay como formas sí, pues de acompañar ese proceso. sí. Entonces, qué importante, la verdad. Pues, ¿qué enfermedades decías que están asociadas con?
esa ausencia de microbiota vaginal? Eh, ¿Asma? ah, asma, alergias, Ujú. sobrepeso y obesidad. Ok, Sí, bueno, esas son de las bastantes. mencionadas, pero yo creo que se van a saber de más enfermedades conforme se vaya estudiando más que estén en relación. Ok, Sí. ok. Y por ejemplo, tras una cesárea, que ya, ok, pasaste por una cesárea, nació así tu bebé, no pudo a lo Ujú. mejor tener contacto con estas bacterias vaginales, ¿cuál sería a lo mejor una forma de apoyar esta Mm, microbiota después de la cesárea? sí. Bueno, pues la Ujú. lactancia sumamente importante por el contacto con la piel de la mamá, además de las Que tiene demás bacterias, cosas, de las bacterias. obviamente. Ajá. Y como mencioné, la leche materna Mm. contiene prebióticos que no se encuentran en ningún otro momento de la vida y en ningún otro lugar, Ni en que se la leche llaman, de fórmula. no, oligosacáridos que alimentan la flora intestinal del bebé. Entonces, una es la lactancia, como ya lo Ok. mencionamos, por la piel y por la propia leche. Ujú. La alimentación en el futuro, que sea diversa. Entre más diversa sea nuestra alimentación y la del niño a partir de ¿no? De Seis, los siete 6, meses. 7 meses, entre más diversa es tu alimentación, más diversa es tu flora. Ok. Entonces, diversidad. Ujú. Y otra cosa que a mí me encanta mencionar es el tema de las mascotas. Mm. Sí, Yo siempre les digo que son sí, lo máximo, que estén cerca. sí, sí. Hoy en día se sabe que una familia con más diversidad de mascotas, es más rica la flora, más sanos son los niños, porque tienen contacto con otros microorganismos. Entonces, también las mascotas es importante. El tema, pues, a futuro del sueño, medicamentos, antibióticos, o sea, que sí y que Cuidar eso, no, ¿no? cuidar, sí, Cuidar que si no, pues, o sea, si ya tuvo cierta ausencia como de estos, de este espacio de microbiota tan importante, a lo mejor ser más consciente de la medicación, sí, cuando sí, cuando no, o si sí, pues tener todavía más conciencia de cómo hacer el tratamiento post ujú, medicamentos con sí. antibióticos. ¿Y sabes qué otra se me ocurrió ahorita? Hay un Tenemos libro. las formas naturales, no siempre es el antibiótico, también hay muchas cosas naturales que pueden Sí, ayudar. no, bueno, está la homeopatía, están Sí, los imanes, está la sí, alimentación, están las flores de Bach, está también pues revisar cómo estás tú, sí. ¿no? Porque a lo mejor también pues es una enfermedad que más que física es un tema emocional y de repente Ujú, estamos metiendo antibióticos cuando en realidad sí. quizás no es tan necesario. La alimentación, como decías, y la otra, hay un libro muy lindo que una vez me regaló una amiga que se llama Dirt, pues que los niños estén en contacto con el Sí. lodo, cuando empiecen a gatear, cuando empiecen a como a reptar o a moverse, Ujú, que pues dejarlos, ¿no? Que ujú, toquen y a veces sí nos da cosa que se lleven cosas a la boca, ¿no? ujú, ujú. Pero pues, ¿tú qué opinas de eso, no? De que Sí, están gateando y se meten la mano a la boca, ¿qué hay en sí, eso? sí. Yo creo que depende dónde, Obviamente. ¿no? Y en qué momento y si está pasando por alguna otra enfermedad. Pero sí, totalmente está esta teoría que en estos años en donde más se enfocaba este mundo occidental en el higiene, los niños crecieron más con tendencia a asma, alergias y más enfermedades Ujú. por el tema de la higiene. Entonces, sí, a favor de que la tierra, las mascotas. Yo me acuerdo de mi esposo en el aeropuerto y mi niña gateando y pues sí, yo un poco infartada, ¿no? Ay, pues Sí, no porque sé si en un aeropuerto, no, ujú, pero sí. habría que Estás con un niño agarrar. chiquito, pero bueno, o sea, yo siento que más bien es como no sobreproteger y no tenerle como esta aversión completamente a las bacterias Ujú. que hay, porque la sobreprotección crea más enfermedad. Si tienes a tu hijo Sí, en una burbuja, el día que entre en contacto con un agente externo se va a enfermar horrible. Entonces, sí, como que más bien pues ir mediándolo. sí. Y ahorita a mí me gustaría como, o sea, preguntarte si entonces hablando en términos del parto por cesárea y a lo mejor, no sé si el parto en agua
De repente a mí me preguntan, yo quería como platicarlo contigo, si esa microbiota se pierde o no en el parto en agua, se me hace como un punto interesante. No sé si sepas algo de eso. No, fíjate que no sé. Habría que investigar un poco más, pero igual Sí. siento que pues Bueno, pero el agua en donde, si es parto en agua, estoy casi segura que no es un agua con cloro. no es un agua estéril ni así, Entonces, no es agua, agua. Y tú entonces, si llevas un ratito ahí, estás soltando bacterias, o sea, está en contacto el agua con tu mundo sí. vaginal y pues, o sea, tampoco es que le ven nada en el agua, ¿no? Pero pues sí, Ujú. el agua hay Sí. bacterias, no es un agua Sí. limpia, estéril. Me Ujú. refiero a no limpia que no tiene cloro. Sí. Habría que, pues a lo mejor sí, estudiar, Estudiarlo un poquito más, ¿no? le voy a investigar más por Ujú. ahí. Pero bueno, mujeres que dan a luz por cesárea, ¿tú crees que entonces sí, consumir probióticos durante su lactancia es todavía mucho más importante para seguir Sí, compartiendo no probióticos y alimentar esa microbiota de su sí. bebé? Hay cepas específicas que si los toma la mujer durante el embarazo y la lactancia, Ajá, los bebés tienen menos propensión a estas enfermedades que llevo mencionando, ¿no? ok. Bueno, ya Asma, escucharon. alergia, Ajá, sí, ok. son cepas específicas que si los toma la mujer, Ujú. tanto en embarazo como en lactancia, el bebé tiene menos Menos propensión. propensión. No, pues Sí. es que sí tiene mucho sentido. Ujú. Ok, va. Bueno, ahora, aquí tengo una pregunta que es como para mí la pregunta del millón, que me hubiera encantado que mi mamá la supiera antes. ¿Ya tienes que dar antibióticos o Sí. tienes que consumir antibióticos, dárselos a tu bebé? Porque ya es lo que toca. ¿Qué haces en ese caso durante y después para pues mantener bien la Ujú. microbiota intestinal? Sí. Creo que primero que todo, cumplir con la dosis de antibiótico que se indica es sumamente Como importante. doctora, ya escucharon, Sí. no cortar el tratamiento antes, no porque ya se siente No. mejor tu hijo, Ujú. cortarlo. Ok, Sí, importantísimo. sumamente importante porque si no también puede crear resistencia. Ok, Entonces, en vez de beneficiarlo, podemos perjudicar a nuestro hijo y perjudicarnos a nosotros. ujú, ok. Entonces, eso después también se puede alimentar de forma saludable a través de probióticos que están en alimentos, ¿Cómo cuáles? como el yogurt, Ok, kefir, kefir, kombucha, mucho. Ok. todos los fermentos, chucrut, sí, Meterlos en la dieta, meterlos en la dieta desde antes, que sea parte natural. es que creo, justo ahorita me vino a la mente, es un hábito. O Sí. sea, siento que el mantener una buena microbiota intestinal es un hábito de vida. Ujú, ujú. No Sí. solamente cuando estás consumiéndolo, sino que se vuelve un hábito de vida. Pero bueno, en este caso a lo mejor pues, subirle a esa ingesta Ujú. durante el tratamiento. Sí. Ok, Consumir prebióticos, ok. una variedad ¿Cómo en cuáles? verduras, Verdes. frutas, leguminosas. No, o No, sea, verduras en entre más general. diversidad. Ok. Yo a veces hago esta mención que en la naturaleza, un bosque sano es aquel que tiene diferentes tipos de árboles, Mm, diferentes tipos de plantas, de insectos. ok. Ese es un bosque sano. Sí. Igualmente nuestro cuerpo, nuestra flora, entre más diversa sea nuestra flora, más sanos vamos a ser. Y eso es gracias a la alimentación. Ok. Entonces, eso podemos hacer después del antibiótico. Me acuerdo, ahorita me vino a la Sí, mente que mencionaste en alguna plática alcachofa como un sí, buen prebiótico. sí. Es que unos Me que son acordé. como los más conocidos, Ujú, ¿no? La alcachofa, los espárragos, la cebolla, el ajo. O sea, si uno googlea, encuentra alimentos ricos en prebióticos y se mencionan esos. ok, Pero a mí ya últimamente no me gusta solo mencionar esos porque nos acortamos mucho. ok. Por eso a veces digo la diversidad. Se menciona que durante una semana deberíamos de consumir 30 diferentes tipos de vegetales. 30 Diferentes. diferentes. Ay, ok. Sí, sí, ok, sí, sí. Es una tarea que les Ok, podemos dejar a todas me lo quedo de las tarea mañana. mamás que escriban en su refri qué vegetales consumen diferentes durante la semana Ok. y a introducir nuevos. Ujú. Sí, Vegetales incluyen los frutas, frutas leguminosas. leguminosas y, por Ujú. ejemplo, camote, betabel, Sí, papa, zanahoria. sí, germinados, Germinados. Ok, sí, también. nueces, semillas. Ujú.
Sí, Ok, prebióticos, todo eso. Muy sí, bien. Entre más balanceada la alimentación, mejor va a estar tu flora intestinal en general. sí. Ok, porque además de ahí es de donde se absorbe todo, nos acabas de explicar. O sea, intestino sano, Sí, cuerpo sano. sí. Ok, Sí, sí, la flora también, una de sus funciones es la absorción de nutrientes. ok. Entonces, si no tenemos una flora estable, adecuada, no vamos a absorber todos esos Sí, nutrientes que sí, queremos sí, pues sí. Ni los suplementos, en los ni nada de suplementos. lo que tomes. Ok. Sí. Entonces, bueno, prebióticos, probióticos. Y por ejemplo, después de un tratamiento de antibiótico, ¿recomendarías una temporada de probióticos? Sí, sí, Ok. algún producto que tenga una diversidad en cepas, más de Ajá. 5 cepas por lo menos. Ujú. Sí, ¿Por cuánto tiempo? sí, es una muy buena pregunta. Yo recomendaría 3 semanas. Ok. También depende cuánto tiempo le mandaron al niño, a la persona, ¿no? 7 días, 14 días, entonces por lo menos 3 semanas. Ok. Sí. Perfecto, muy bien. Pues ya saben, tip para cuando tengan que dar probióticos, perdón, antibióticos. Ujú. No hay que pelearse con eso. La verdad es que yo empecé con mi primera hija muy clavada con no y la Mm, verdad le he dado muy poquitos, mm. pero yo creo que cuando es necesario y ya. Sí, y algo muy importante, también pueden tomar los probióticos durante el tiempo que toman el antibiótico. Yo lo Ah, ok. recomiendo. Durante el tratamiento, Sí, va. no al mismo tiempo en el sentido de no en el mismo horario, sino con 2 horas de diferencia. O sea, se toma uno el antibiótico y 2 horas después el probiótico. ¿Por qué? Porque si uno tiene una flora intestinal, digamos, ¿no? Esto es lo que abarca la flora. El antibiótico va a ir Bajando. bajando. Entonces, si yo doy probiótico los mismos días, la sigo manteniendo. En cambio, si no, se baja totalmente y subirla, restaurarla, equilibrar, va a ser más difícil. Ok. Entonces, tomar al mismo tiempo, pero con 2 horas de 2 horas de diferencia. diferencia. Ok. Sí, Ese tip no me lo sabía. sí, Está es muy una bueno. pregunta que me hacen bastante. Bastante. Muy bien. Ujú. Perfecto. Ok. Bueno, y ya para cerrar, porque es un tema muy amplio que Mm, seguramente da para mucho más, me gustaría, tomando esto que dijiste al principio, el eje mm, intestino-cerebro, hablando de la salud mental de la mm. mujer, de la madre, desde el embarazo, em, ¿cómo, pues bueno, no sé, tienes algo que platicarnos en ese sentido? Porque uno de los síntomas pues más comunes puede ser ansiedad, que pues se puede Mm. detonar desde el embarazo, puede ser ansiedad posparto, pues, depresión, o sea, a veces creemos que es un factor nada más hormonal, pero si ya vimos el eje intestino-cerebro, podemos entender que pues el intestino está involucrado en que puedas Sí, tener depresión posparto claro. Ay, sí, qué tema tan importante. o Creo en que el embarazo. sí. Creo que Ujú. primero que todo tenemos que tenernos compasión y con nosotras mismas en el embarazo y después del parto, saber que nuestro cuerpo ha cambiado, nuestra situación está cambiando, Todo. es algo nuevo, nuestra relación con la pareja es nueva cuando llega un nuevo Ujú. integrante. Entonces, saber que algo va a cambiar, tenernos compasión, una comunicación con la pareja se me hace sumamente importante. Ahora, sí, la relación en específico de los probióticos y el eje intestino-cerebro es una etapa en donde no se duerme bien, tenemos ansiedad porque estamos nerviosos por nuestro bebé, comemos mal, no nos sentimos nosotras mismas. Entonces, los probióticos, ¿dónde se involucra esto? Ujú. En el sentido de que los probióticos ayudan a la secreción de serotonina, Ujú. importantísima en esta etapa, y también de GABA, que también es un neurotransmisor que calma, GABA. Entonces, se puede buscar una mejor alimentación, buscar un sueño reparador. A través de probióticos hay cepas específicas que ayudan. En Mm. Bioflora tenemos un bioflora que se llama Bioflora Mood, Mood. que es específico con estas cepas que ayudan a la síntesis de serotonina y de GABA y que tiene también magnesio, que seguramente también se puede después de embarazo en Sí, la lactancia. de hecho yo creo que es de los Entonces, suplementos o más de los nobles. más nobles que se pueden tomar en posparto y en Sí, lactancia para
ayudar, ¿no? A mejorar los temas de sueño. Sí. Entonces, bueno, aquí me gustaría nada más recordarles porque pues la serotonina, además de que es una hormona, en el Sí. cerebro también funciona como neurotransmisor y GABA también. Sí. Entonces, que nos pudieras recordar para cerrar y entender, porque a veces no entendemos el origen de la depresión, ¿no? O sea, Sí. que puede venir de varias formas. O sea, obviamente hay una recalibración hormonal en el posparto, también hay una recalibración en el embarazo, o sea, no son las mismas hormonas ni cantidades ni las mismas Sí. utilizadas que en la vida normal. Entonces, el cuerpo está desde el embarazo ahí navegando este cambio, por eso también el primer trimestre es tan incómodo. Y luego en el posparto, pues igual, todas bajan de golpe después del parto, entonces estamos así como el cuerpo se está reorganizando, pero pues también el cerebro está en un proceso donde, pues si no están bien tus neurotransmisores serotonina y GABA en específico, serotonina siendo la de la felicidad, la Sí. de la plenitud, la del bienestar, ¿no? O sea, en Sí. general nos hace sentir bien. Y GABA siendo la del descanso, el Ujú. neurotransmisor que nos ayuda a bajar, a Sí. calmarnos, a dormir bien. Ujú. O sea, imagínate qué importantes estos dos neurotransmisores, que nadie los pela, ¿sabes? A mí que me Mm. llama mucho la atención que en la medicina, los ginecólogos en realidad, cuando estamos hablando de temas de salud mental de la mujer, nadie menciona los neurotransmisores. O sea, Mm. nadie, ni la tiroides, que también es Mm. importantísima en el Sí. proceso, ¿no? O sea, Sí. también. Entonces, los probióticos podrían ayudar como en este sentido a pues una mejor salud intestinal, pues va a haber mejor, como decimos, te va a llegar agua al tinaco. Sí, 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 totalmente. O sea, si se toman una alimentación sana, nuevamente, ¿no? Con prebióticos, con probióticos en suplemento o en alimentos durante esta etapa, es básica para que se puedan sintetizar esas hormonas y otras, ¿no? Como dices, que haya una buena síntesis de tiroides, que mi cuerpo esté alimentado. O sea, creo que el tema de depresión y ansiedad es un tema gigante y podríamos solo a lo mejor buscar diferentes herramientas para esta etapa en particular en el tema de depresión, ansiedad, postparto. Ujú. Y bueno, ahí también mencionaría yo que tampoco decir, ay, es normal sentirlo. Si en algún momento siento que está haciendo más de lo que creo, acudir a Es un que no es, doctor y o un sea, especialista, porque a lo mejor sí estoy yo en riesgo y mi bebé en riesgo, ¿no? Porque ujú. no normalizar ahí es depresión postparto. No, la depresión postparto no, es muy compleja, hay muchos como niveles. En otro Ujú. episodio vamos a hablar más acerca de Sí. salud mental en este caso, pero a mí lo que me gustaría que rescatáramos como en temas de salud mental es que el intestino es un lugar, es el lugar importantísimo para que, ¿no? O sea, haya prevención, haya tratamiento, o sea, la conexión está ahí. Entonces, si no tienes buena digestión, si no está bien tu salud Ujú. intestinal, probablemente eso va a afectar tu salud mental, Sí. ¿no? Eso es como algo muy importante. Entonces, yo creo que el consumo regular, tú ya me dirás, de Ujú. probióticos y estos buenos hábitos de alimentación que nos acabas de compartir, pues serían buenos, ¿no? Para tanto en el embarazo, ya quedó clarísimo, pero también en posparto y no sé, un hábito de vida. Sí, un hábito de vida y empezar por lo que sea más fácil. Todo afecta a la flora, o sea, el sueño, la alimentación, lo que comemos, lo que hacemos. Entonces, Ujú, buscar qué es lo que es más fácil para ti. Si claro. es empezar por tener cuidado en el sueño, si es buscar la alimentación, Ujú. la salud mental, terapia, ¿no? Mientras siempre busquemos algo que nos dé un estado mejor para nosotros, ¿no? Estar en Estaremos ¿no? mejor. Yo también siempre digo, si nos acercamos a estos procesos de forma amorosa, a este proceso de embarazo, de post-embarazo, lactancia, si nos acercamos a él y lo abrazamos con amor, el resultado va a ser amoroso. Claro. Y tomarte, yo lo veo como tomarme mis probióticos cuando me los tomo, es Sí, darme amorcito, es sí. darle amorcito a mi intestino y eso Ujú. va a florecer, ¿no? En mi organismo en general. Sí. Ok. Bueno, creo que
te tenemos aquí y que quiero hacer esta pregunta porque a lo Ujú. mejor, pues no sé, de aquí van a la página y empiezan a curiosear los probióticos, pero Sí. escucharlo de ti, ¿por qué no nos platicas brevemente la diferencia de los diferentes como líneas de Mm, probióticos que tienes mm. y cómo pueden, o sea, cuál es su beneficio en estos procesos de maternidad que hemos hablado en cuanto a embarazo y posparto? Sí. En Bioflora es una línea amplia de Ok. probióticos. Ujú. Empezamos por unos cuantos, pero nos hemos ido especializando. Entonces tenemos uno que se llama 30 billones y 50 billones, que esos son generales. Eso lo recomiendo antes de un embarazo o ya también después. Esos Ujú. son para ayudar a la flora intestinal, al sistema inmunológico. Ok. Y después tenemos unos más especializados en mujeres. Está el Woman, Ujú. Bioflora Woman, que ese es para embarazo, lactancia, que tienen estas cepas específicas que ayudan a que el bebé tenga menos propensión de alergia, Ujú. asma, sobrepeso. Em, y también para infecciones vaginales, el Ujú. Bioflora Woman. Y después hicimos uno especial para infecciones urinarias, Urinarias. con cepas específicas, con arándano y vitamina C. Ujú. Ese es para prevenir infecciones urinarias, pero también durante. Ok. Sí, también para, ayudan a Ese es tratar. Cranberry, Woman sí, Cranberry. Woman Ok. Cranberry. Y tenemos uno que se llama Mood, que Ujú. tiene dos tipos de magnesio y cepas probióticas que ayudan a la regulación del eje intestino-cerebro, a la Ok. secreción de serotonina Y y GABA. GABA. Ok, Sí. súper. Muy bien. Bueno, pues ahí tienen las líneas de los probióticos de Mm. Bioflora explicados por Valerie. Y bueno, vamos a cerrar este episodio. Ujú. Muchísimas gracias, Valerie, Mm. por toda esta información. Yo siempre aprendo algo nuevo. Me gustaría nada más compartir como mensaje final, por así decirlo, un poco en resumen de lo que hablamos hoy. Entonces, la salud del bebé no Ujú. comienza el día que nace, Mm. digamos Ujú. así. O sea, comienza mucho antes en el intestino, en la alimentación, estilo de Ujú. vida y microbiota de su mamá. Ujú. Esto yo creo que es muy importante. Y yo dejaría como también compartiría esto, o sea, cuidar tu microbiota tampoco es nada más un tema de digestión, ya lo vimos, ¿no? Ujú. También es una forma de cuidar el ecosistema que sostiene el bienestar como propio y de la familia, ¿no? Llevándoselo como Ujú. que se entienda que pues esto se puede volver un hábito de vida de la familia, Ujú. que es algo muy bonito. Ahora, creo que por ahí tenemos dos obsequios, Ay, sí. o sea, para las que se quieran ir a la página o las que ya estén listísimas para comprar sus probióticos, Ujú. ¿qué les tienes, Val? Sí, hay un código especial para las que nos estén escuchando que se llama, bueno, en nuestra página www.bioflora.mx y en la parte de códigos se le pone maternidad holística y les vamos a dar un 15% de descuento en todos los productos que quieran, las veces que quieran, envíos gratis, Maternidad holística, todo con mayúscula, todo ¿no? mayúscula y junto. Y junto. Sí, Ok, cualquier cosa también nos pueden escribir. exacto. Y otro regalo. Otro regalo. Digo, ya saben, de aquí se pueden ir a la página de Maternidad Holística, que es www.maternidadholisticamx.com. Ahí van a, si se van a la sección del podcast, está, digamos, las notas o el resumen de cada episodio donde van a poder encontrar información de Valerie, las redes sociales de Valerie como doctora Ujú. y de Bioflora. Y ahí también pues van a poder ver el código de descuento Ujú. para ir a la tienda y comprar sus productos. Pero además, eh, otro Sí, regalito por si quieren ir a descargarlo. sí, lo pueden descargar en tu Lo pueden página. descargar en la página directo, Sí. Y que es un es recetario con recetas que ayudan a alimentar la flora intestinal y ok, equilibrarla. buenísimo. Sí. Entonces, si también quieren su recetario para alimentar su flora intestinal, lo pueden encontrar directamente ahí en la página, en la sección del podcast, en el episodio con Valerie. Y pues muchísimas gracias por Mm, estar aquí, gracias por gracias. compartir, gracias por todo lo que haces. Y vamos a tener a Valerie en otro episodio próximamente, hablando ya más específicamente de sueño, de líbido, de energía, de vitalidad, de esas cosas que nos pasan, Mm, bueno, pueden pasar en el embarazo, pero de estos cambios que tenemos las mujeres en el posparto y mm, cómo nos propone apoyarnos en esa etapa. Así que, pues, mm. esperen el próximo episodio con Valerie. Muchísimas gracias, Gracias. querida amiga. Y Gracias. bueno, nos escuchamos en el próximo episodio de Mamá Renacida.